controversiales que utilizan los enemigos de la ley de Dios, antinomianistas, la palabra teológica que hemos dicho aquí, para decir de que la ley de Dios fue abolida, que terminó ¿dónde? En la cruz del Calvario. Uno de los textos más famosos y más utilizados por aquellos que dicen que la ley de Dios ya no debe ser guardada, y aquellos que aún continúan guardando esa ley están bajo la ley o están bajo maldición. Ese es el texto que se encuentra ahí en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10 y versículo 13. Por tanto, vamos a lo que tiene la palabra de Dios antes de abrirla, a postrarnos de rodillas para analizar este pequeño pasaje de las Escrituras. Y van a ver que es bien fácil y no es como se está torciendo desde hace tanto tiempo en todo el mundo cristiano. Que sea Dios quien nos guíe. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres quien nos ha traído a este lugar para estudiar la lección y para estudiar tu palabra y para tener por encima de todo un encuentro contigo. Te pedimos, Señor, que sea tú quien inunda nuestros corazones y nuestras mentes para poder entender lo que tú nos tienes aquí atesorado en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Te pedimos que seas tú quien esté aquí, Señor. Bendícenos con tu gran bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, estamos allí. Yo sé que hay alguno que le interesa este estudio. Es fácil, porque ahí mismo en la Biblia, si usted tiene una Reina Valera de 60, en la propia Biblia va a ver que en cada uno de estos pasajes aparece una letrica debajo. Y esa letrica que está debajo le lleva al pasaje del Antiguo Testamento de donde Pablo está tomando para ponerlo aquí en este texto en el Nuevo. Porque acuérdese siempre, cada vez que vayamos a estudiar una escritura de Pablo, una carta, cualquier cosa que vaya a mandar, inclusive hasta los propios consejos, déjeme decirle que la mentalidad de Pablo, y vuelvo y recalco, es del Antiguo Testamento, porque las escrituras del Nuevo Testamento no existían. Las escrituras para Cristo y los apóstoles, Pablo, que fue el que más escribió en el Nuevo Testamento, eran simplemente las escrituras del Antiguo Testamento. Así que para poder entender un pasaje del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que ver de dónde Pablo, por ejemplo aquí, sacó este texto que estamos nosotros estudiando. Amén. Pero bueno, vamos a leer el texto y vamos a ver cómo es que se contradice este texto, o ellos lo llegan a torcer, los enemigos de la ley. Dice aquí, porque, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y ojo con él. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué digo ojo con este pasaje? Porque es muy utilizado para atacarnos a nosotros. ¿Y saben qué? La mayoría de los hermanos nuestros aún no saben qué decir cuando sacan estos pasajes. Pero bueno, te lo dicen. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y te saltan para el versículo 13 y te dicen, míralo allí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo ¿qué cosa? Maldición. Cristo se hizo pecado por nosotros. Ya nosotros no tenemos que guardar la ley. Eso en la cruz del Calvario fue completamente abolido, esa alta de los decretos. Y teníamos un texto con otro de todo lo que hemos estudiado. Pero para poder entender este pasaje, tenemos nosotros que estudiar nuevamente el estudio que vimos aquí sobre las dos leyes. ¿Se acuerdan las dos leyes? La de Dios y la otra llamada la ley de Moisés. Hay una diferencia enorme entre esas dos leyes. La que sale directamente de la boca de Dios, que el pueblo la escucha audible,
la que sale directamente del dedo de Dios y es grabada en tablas de piedra, y son tablas de piedra de zafiro. Mientras que la otra ley fue pronunciada al pueblo por medio de un mediador. Este fue Moisés. Fue escrita no en tablas de piedra, sino en un libro, y fueron colocadas en lugares diferentes, una dentro del arca del pacto y la otra fuera del arca del pacto. ¿Cómo se llama esta segunda? La ley de Moisés, que llama la palabra de Dios. Vamos un momentico a leer nuevamente el pasaje y el contexto de todo lo que estamos viendo aquí, a ver de qué Pablo nos está hablando. A ver si es de la ley de Dios o si es de la ley de Moisés, porque por aquí te lo debe de decir en algún lugar. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues, ¿qué dice allí? Pues escrito está. Ahora note, este es el texto 10. En el versículo 13 también te dice lo mismo, porque está escrito. Amén. Arriba dice, porque escrito está, y abajo te dice, porque está escrito. Así que obviamente tenemos que ver a dónde que está escrito esto que estamos leyendo. Y en el versículo 10 que estamos leyendo, ¿qué es lo que está escrito? O escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿En el qué dice allí? En el libro de la En el libro de la ley para hacerla. Vea, vaya bien a ver si hay una letrica pequeña allí en su Biblia, abajo de ese pasaje. Una D, ¿verdad? ¿Para dónde te manda? Deuteronomio. Deuteronomio 27, ¿verdad? Versículo 26. Pero lo vamos a leer desde más adelante, desde allá desde los versículos 15. Ahora no. ¿Cuál fue el profeta que escribió una ley, la ley que Dios le dio directamente en un libro? Moisés. ¿Se acuerdan de allá del pasaje de, por ejemplo, Lucas 24:44, donde nos habla de la ley de Moisés, con nombre y apellido así, ley de Moisés, y otros pasajes en Josué, y todo eso lo hemos visto? Pero allí directamente en el Levítico 26, vayan conmigo, y son pasajes que ustedes han visto, pero tenemos que repasar nuevamente para poder responder a este texto. Allí en el versículo 46, ¿qué nos dice allí? Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí, ¿por mano de quién? Por mano de Moisés. Ahora en Deuteronomio, vaya conmigo, 31, Deuteronomio 31, versículo 24 al 26, mira lo que nos dice. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿en dónde? En un libro hasta concluirse. ¿En qué escribió Moisés? En un libro. Ahora dice el versículo 26, toma este libro de la ley, y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es muy diferente a la escritura de Dios que fueron en tabla de piedra. Moisés fue el que escribió en un libro. Aquí nos está hablando en Gálatas capítulo 3 versículo 10 de la ley que nos está hablando aquí, es de la ley que escribió Moisés en un libro. ¿Y qué es lo que dice en esa ley? Maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley. Vamos un momentico allí a Deuteronomio para que vean dónde están esas maldiciones que aparecen tanto en el texto 10 como en el texto 13 también, porque dice que nos redimió de esas maldiciones que le venía al pueblo de Dios. Él se hizo por nosotros maldición. Miren aquí en el libro de Deuteronomio 27, aquí está Deuteronomio 27, 26. Pero si ustedes leen conmigo desde el versículo 15, ¿ok? Ahí aparece y dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Son varios tipos de maldiciones. Maldito el que hiciere escultura. Versículo 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Versículo 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Maldito el que quisiera errar al ciego. Maldito el que permitiere el derecho. Maldito el que se acostare con la mujer de su... Maldito el que... ¿Vieron? Todas estas son maldiciones. Pero ¿saben de dónde Pablo está tomando este texto? Del versículo 26. Miren el versículo 26 lo que dice. Maldito
el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Si ustedes van, las bendiciones están aquí, ahí en el 28 cuando comienza, son las bendiciones. ¿Y por qué vienen las bendiciones? Las bendiciones vienen por la obediencia. Usted obedece a la ley de Dios, automáticamente está rodeado con la cerca de Jehová. La cerca de Jehová aquí en la palabra de Dios es su ley. Él te protege si nosotros obedecemos la ley. Ahora, si nosotros nos apartamos del camino de la obediencia a su santa ley, automáticamente lo que cae sobre el pueblo de Dios son las maldiciones. Pero estas maldiciones de Levítico 26, se pueden ir conmigo un momentico, allí vayan, miren ahí, bendiciones de la obediencia. Miren en el versículo 3, versículo 2, guardad mis días de reposo y tener reverencia en mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus frutos, sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguro en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra. Y comienza una lista de largas bendiciones sobre aquellos que se muestran obedientes y que te dan el versículo 2. Si él es obediente a Dios en el sábado, dense cuenta cómo hace una separación, porque abajo te habla del pacto y de la ley de Dios, pero antes él siempre te lo separa. El sábado, cuidado con el sábado. Si ustedes van al capítulo 17 del libro de Jeremías, se dan cuenta por qué vino asolamiento al pueblo de Israel, como Nabucodonosor entró con sus ejércitos y asoló la ciudad, y era porque quebrantaron el pacto en el día de reposo. Por eso es que cuando vamos al libro de Nehemías, Nehemías también habla de que han quebrantado el pacto y las maldiciones que están escritas en el libro de la ley vinieron sobre nosotros, como mismo aparece ahí en el libro de Daniel, que lo vamos a leer enseguida. Y Nehemías tuvo que hacer ¿qué cosa? Todas las reformas conforme a lo que está escrito en el libro de la ley, para que las consecuencias del pecado de sus padres se retirase de ellos. Muy aparte de que ya había llegado el tiempo de la restauración del pueblo de Israel. Pero si vamos allí al libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel capítulo 9, vayan conmigo, miren aquí está muy clarito en este pasaje, porque allí en Levítico 26, a partir del versículo 14, Levítico 26 del 14 en adelante, vienen las maldiciones como consecuencia de la desobediencia de la propia ley de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 11 y versículo 13. Daniel capítulo 9, versículo 11, miren aquí como dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la palabra que dice ahí? La maldición y el juramento que está escrito ¿dónde? En la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él, ¿qué cosa? Pecamos. Pecamos contra Dios. Pero lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés, todo eso cayó sobre nosotros. Y más, lo confirma mucho más. En el versículo 13 cuando dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, es decir, todas estas maldiciones, y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Vieron cómo Dios lo confirma a través del mismo Daniel? La maldición de Dios cayó sobre todo el pueblo porque se apartó de la ley de Dios. A veces vemos a Pablo hablando algo en el Nuevo Testamento y pensamos que está hablando de la ley de Dios. No, tenemos que comprender que Pablo se conocía la Torá de memoria y él sabía de qué estaba hablando. Cristo se le había revelado a su vida ahora. Cristo había reveládosele a su vida y le estaba enseñando todos los símbolos de la ley ceremonial, cómo se habían cumplido con él en la cruz del Calvario. Aquí Pablo de lo que está hablando en esta primera parte del capítulo 3 del libro de Gálatas es de la ley ceremonial. Y dése cuenta que cuando él viene hablando, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Ya Pablo a ellos los había adoctrinado y le dice esto. Solo quiero saber, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
Y aquí este capítulo está hablando de las obras de la ley y de la fe. Todo viene por la fe, no por las obras de la ley. Cuando estudiamos el capítulo de a fondo y todo el libro de Gálatas, nos damos cuenta que Pablo estaba haciendo alusión a las leyes ceremoniales que ellos querían seguir guardando. Por eso en el capítulo 2, versículo 16, él le dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nadie se justifica por las obras de la ley. Cuando ustedes van directamente al griego o van a las diversas traducciones, se dan cuenta que hay algunas traducciones que lo vierten por las obras de la ley de Moisés. Igual que este que estamos leyendo aquí ahora, también te habla del libro de la ley de Moisés. Porque la ley de Jehová, que fue escrita con su dedo y puesto dentro del arca del pacto, tiene el nombre de la ley de Dios, la ley de la libertad, la ley real. No es una ley que es contraria a nosotros. Bien aquí en el versículo 12, miren bien aquí, Gálatas 3:12 nos dice, y la ley no es de fe. Esta era una ley que no era de fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ello. ¿Qué ley es esta y dónde dice esto en el Antiguo Testamento? El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esta ley no es de fe. Vamos conmigo a Levítico 18. Levítico 18, ahí en el versículo 5, miren qué clarito nos dice, por tanto, guardaréis mis estatutos. ¿Qué estamos leyendo? Levítico, leyes ceremoniales, leyes rituales también. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, ¿qué dice allí? Vivirá por ellos, yo Jehová. Vamos a verlo un poco más claro en el Nuevo Testamento, Romanos 10:5. En Romanos 10:5 lo dice idéntico como lo estamos leyendo aquí. Dice aquí, porque la justicia que es por la ley, lo aclara más. ¿Qué dice allí? De Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Señor, ¿ustedes vieron cómo se aclara toda la palabra? Por la ley de Moisés, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que la ley de la que nos está hablando aquí en Gálatas 3, del 10 al 13, ¿es la ley de quién? La ley de Moisés. Esta es la ley que fue abolida en Cristo Jesús, la que él abolió con su carne, en su sacrificio. Aquí nos dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Pero por qué? Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está. Tenemos que ver qué cosa es eso que está escrito. Maldito todo el que es colgado en un madero. A ver, ¿eso lo dice en la ley de los 10 mandamientos? No. Eso lo dice en la ley de Moisés. Y ahí hay una letrica que te manda directamente para Deuteronomio 21, versículo 23. Y es en la ley de Moisés donde lo dice en los escritos de Moisés. Deuteronomio 21, versículo 13, 23. Y dice allí, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Por quién era maldito el que es colgado en el madero? Por el mismo Padre. Ya por aquí vemos Jesucristo se hizo maldito. Sí, el mismo Dios lo maldijo a él, porque él cargó con el pecado de toda la humanidad sobre él. Él se hizo maldición, por eso es que levantó la serpiente de bronce en el desierto. La serpiente es el mismo símbolo de Satanás. La mayor maldición de todas, él se rebajó hasta ella, por tal de que nosotros sigamos su ejemplo de humildad en esta tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó la copa de la amarga hiel que vida al hombre de Dios. Pero ¿sabe cuál fue la copa que tomó nuestro Señor Jesucristo? La tuya y la mía. La de los que vamos a salvarnos. Porque la copa de los impíos la van a beber ellos en el día final, ¿sabe? Ellos son los que van a compartir el infierno ¿con quién? Con el diablo. Porque el infierno está preparado, el lago de fuego para Satanás
y para sus ángeles. Solamente que Él va a compartir con aquellos, van a compartir el sufrimiento de Satanás, y mientras más adepto tenga para el infierno, menos será la condenación para él. Aunque va a ser el más condenado, porque es una película de terror en su vida. Pero los que hicieron lo malo, obviamente Cristo no tomó la copa de ellos. Ese cáliz de allá de Apocalipsis, esa ira de Dios que va a caer sobre los adversarios de la ley de Dios, Cristo la tomó por nosotros. Y todos nuestros pecados quedaron perdonados en el sacrificio de Cristo Jesús. Lo que se está haciendo en el día de expiación, un proceso por estos pecados, que ustedes lo conocen estudiando el santuario. Entonces, cuando leemos este pasaje tan maravilloso, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, tenemos que entender que eran los judíos de los días de Cristo que estaban dependiendo de las obras de las leyes rituales para salvación. Pensaban que haciendo esas obras, esos ritos a través del santuario, quedaban justificados. Pero ahora la justicia venía a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Es una cosa diferente. Por eso Él le dijo en el capítulo 5 a los mismos Gálatas a quienes se estaba refiriendo. Él estaba aquí, vino a buscar y a salvar a los que estaban bajo la ley. Aquí en el capítulo 5, Él dice: testifico otra vez, versículo 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si ustedes están libres, versículo 1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, como están los judíos hoy en este tiempo. Están sujetos al yugo de esclavitud de todas esas leyes ceremoniales. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque Cristo Jesús, en Cristo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros estaban corriendo bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Ahora dice un poco más abajo, un poquito de levadura. ¿Leuda qué cosa? Leuda toda la masa. Y ahí está diciendo también: el que se circuncide está obligado a guardar toda la ley. No entren aquí en la hipocresía, capítulo 2, de los judaizantes, de los que quieren, versículo 12, que ustedes se circunciden. Cuando él estaba hablando con Pedro, ya hemos tocado este tema ya. Ese es el tema y esa es la ley. Lo que querían judaizar, que querían que se circuncidasen y que siguiesen guardando los días, los meses, las fiestas, los años y toda esa ceremonia y ese ritual que en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 11, dice que él haría cesar todo su gozo y todas sus fiestas, sus festividades. Esas son las fiestas y las leyes a las cuales se está refiriendo aquí, y esa es la maldición a la que se está refiriendo Pablo aquí, la maldición de la ley ceremonial. Aquella sí se desobedecía a la ley de los 10 mandamientos, venía consecuencias graves que estaban escritas en el libro de la ley. Es importante que lo entendamos, por eso lo recalcamos tanto. De eso es que se está hablando aquí en el capítulo 3. Dense cuenta que en el versículo 19 nos dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Vieron qué ley es esta? ¿Notaron bien? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Dense cuenta que es una ley que tenía un hasta, tuvo un principio y tiene una terminación. Esta ley iba a concluir. ¿Quién es la simiente? Cristo. En el sacrificio de Cristo esta ley iba a caducar. Pero miren lo que nos dice aquí: a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley ceremonial vino después de la ley moral, que era la que mostraba el pecado, la que mostraba la transgresión. Fue añadida a causa. Ya hay transgresión, automáticamente Dios puso la ley ceremonial a través de este mediador que los ángeles se lo dieron. Ahí aparece en Deuteronomio capítulo 33 también, a partir del versículo 2.
cómo vino Jehová del monte de Seir y se lo dio la ley de fuego y las otras leyes a Moisés por medio de los ángeles que iban con él, que le acompañaban. Todo está claro, hermano. La ley de Gálatas, capítulo 3, versículo 10 y versículo 13, es la ley ceremonial. Es la ley escrita por Moisés en un libro. Y eran estas maldiciones que había en este libro que iba a caer sobre el pueblo desobediente, que en Cristo Jesús fueron completamente redimidas. Cristo nos redimió de esa maldición. ¿Vieron, hermanos, cómo un pasaje tan fácil, porque es fácil este pasaje, de explicar por las escrituras? A veces lo complican tanto aquellos que están todo el tiempo persuadiendo a aquellos que, miren, ¿saben lo que dicen? Esos son los adventistas, están malditos, esa gente está bajo maldición porque todavía están guardando la ley. Hermano, todo está claro en la Biblia. No es de eso que está hablando Pablo. Que Dios nos bendiga a todos y que nos ayude a poder responder y dar razón de la fe que hay en nosotros a cualquiera que nos pida o cualquiera que nos demande de esa fe. Que Dios nos bendiga en este día, que puedan hacerlo. Padre, te damos gracias, muchas gracias te damos por tu palabra. Porque cada día entendemos algo nuevo. Tú traes a nuestras vidas, Señor, esas riquezas espirituales cuando escudriñamos en ellas. Te pedimos, Padre, que nada ni nadie nos haga separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pedimos que tú bendigas a todos nuestros hermanos en el mundo entero. Aquellos que están haciendo el culto y los que están preparando ahora para hacerlo, porque todavía no ha llegado su hora. Bendícelos con tu gran bendición. Bendice también a aquellos que no conocen nada sobre estos temas, Señor, y que aún están torciendo la escritura como personas importantes y lo hacen para su propia bendición. Ayúdanos a alcanzarle antes que a ellos les sea demasiado tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo nos utilice para poder llegar a ellos con tu evangelio. Y permite, Padre, que nada ni nadie nos haga detener en la proclamación de tu mensaje. Te pedimos, Jesús, todas estas cosas sin mérito alguno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.